Vamos a hablar hoy del arca de Noé. Dice que el arca de Noé es tipo y sombra ¿de quién? ¿De quién? De Cristo Jesús. Todos sabemos que el arca de Noé es un hermoso tipo de Jesucristo, que es nuestra salvación. ¿Por medio de quién tenemos salvación nosotros? En medio de Cristo Jesús. Y el propósito principal de la Biblia es revelar la naturaleza de nuestro Dios y dar a conocer el plan de salvación para la humanidad. Amén. Y ejemplo de ello está lo que escribió el apóstol Juan en Juan 20:31. Vamos a leer la palabra. Juan 20:31 dice San Juan: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de ¿quién? De Dios, para que creyendo, diga creyendo, tengáis vida ¿en qué? En su nombre. Somos salvos. ¿Quién nos dio la salvación? Jesucristo. El arca de Noé es símbolo, tipo y sombra de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Dice aquí: sabemos muy bien que el mensaje central de las Escrituras es Jesucristo y que su obra redentora se ha cumplido fielmente en los tiempos exactos de Dios. Desde el inicio, las Escrituras hemos encontrado relatos históricos, y entre ellos el arca de Noé. Esas historias de la Biblia son hermosas, porque vemos que desde el inicio de la fundación del mundo y de todo lo que ha venido sucediendo, siempre vemos el gran poder de Dios. Amén. Y lo seguimos viendo aún ahora. Ahora en el Nuevo Testamento vemos, si leemos la palabra, cantidades de relatos, milagros y cosas de las cuales ha hecho nuestro amado Padre Celestial, y hoy en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo. Pero quiero resaltar, es el primer relato en la parte del arca de Noé. ¿Cuál es el primer relato? Dice: la maldad y la desobediencia del hombre. Y esto lo encontramos en Génesis 6:5. Vemos la palabra de Dios. ¿Quién tiene la palabra de Dios? Me levantan la mano los que tengan la palabra de Dios en la mano. Hay que traerla. Dígale al hermano de al lado: la Biblia no es solo para ponerla en el nochero. Dígale: la Biblia no es solo para ponerla en el nochero. Les cuento, ¿sabe qué hacía yo? ¿Sabe qué hacía yo cuando estaba en el mundo? Mantenía la Biblia en el bolso, pero pasaban meses, ¿para qué les digo que no? Sí, meses que yo no la miraba, pero la cargaba. Y la jefe mía decía: lo que va a hacer es que le duele la columna, porque si usted no la mira, o sea, la cargaba para peso. Y verdad, así es, uno a veces no carga la Biblia y es fregado. Hay que estar pendiente de ella, leerla, saborearla y dejarnos guiar por medio de ella. Amén. Dice Génesis 5, dice: y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha. ¿En dónde estaba la maldad? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, mis hermanos, que toda la vida el hombre por naturaleza ha tendido ¿a qué? A hacer mal, a hacer pecado. El pecado es tan, dejémoslo ahí, tranquilo, es tan tremendo que se vuelve un ¿qué? Una costumbre, se vuelve un hábito. Entonces ya, pero pastora, es que no puedo dejar de hacerlo. Y el hombre se siente esclavizado del pecado. Y mire lo que dice la palabra: que vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y uno dice ahora: sí, ha habido aumento, pero antes era también de pecado, y mucho. Y dice que vio tanta maldad, dice que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuo, o sea, seguido, repetido y todas las veces, siempre el mismo pecado. Dice: era tanta la maldad que se había levantado en la tierra, que Dios llegó al extremo de sentirse arrepentido de haber hecho al hombre. Y para que diga que Dios
se arrepintió de haber hecho al hombre, es porque ya llegó al máximo la maldad del corazón del hombre. ¿Y qué estamos viendo ahora? Maldad en aumento. Ya no hay respeto con los niños, ya no hay respeto con ancianos, ya no hay respeto a las mujeres, a nadie, ni a los animales menos. Y no respetan al hombre, y no respetan a Dios, no respetan al ser humano, no respetan menos al animal. Hay total aumento. Por eso Dios llegó a sentirse arrepentido. ¿Y qué creen ustedes ahora? ¿Qué creen? ¿Que Dios estará ya un poco, digo yo, por qué no harto, cansado de nuestra maldad? Es posible, ¿verdad? Ya no hay temor a nada. Entonces Dios nunca ha querido, mis hermanos amados, Dios nunca ha querido destruir al ser humano, jamás. Pero el mismo pecado nos ha hecho apartar de Dios. ¿Alguien aquí lo está creyendo? El mundo está apartado de Dios totalmente, y lo fue desde el tiempo de Noé. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, ¿qué? Y están destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Qué nos aparta de Dios? El pecado. Eso apartó a la humanidad en la antigüedad. Todos fuimos destituidos por causa del pecado. O sea que Dios no, Él ama al pecador. Y yo decía, pero ¿por qué lo ama si peca? Pero es tan, dígale al hermano de al lado, pero es tan grande y rica la misericordia de Dios que Él tiene piedad, compasión y amor para con el pecador. Amén. Nosotros somos los implacables, nosotros juzgamos. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, pastora, ¿cierto que el presidente Chávez cuando murió se fue al infierno? Somos implacables. Y yo le dije, me quedé mirando a la persona y le dije, ni usted ni yo podemos juzgar, porque, y casi que lo siento en mi corazón, es posible que este hombre, ya estando en el lecho de enfermedad, se arrepintió, recibió al Señor y fue salvo en Cristo Jesús. Amén. Y es posible porque esa es la gracia de Dios. Y siempre Él ha buscado armar o hacer o ponernos ahí a la mano un plan de salvación. Eso hizo con Noé y su familia y con todo el que hubiera querido salvarse. Él le dio la orden de hacer el arca. Él le dio la orden de echar las especies de los animales. Él quiso tener esa barca grandísima para un plan de salvación. Pero el hombre siempre, por naturaleza, ha tendido a hacer lo malo. Ha tendido a apartarse de Dios. Vemos Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Quien lo tiene a la mano rápidamente me lo lee rápido. O toda la iglesia. Ahora entendemos por qué, sin temor a nada, digo que Dios ama al pecador. Él lo que no ama es el pecado que hay en esa persona. Eso es lo que Dios no ama. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, tenemos un plan de salvación. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí el ejemplo en el tiempo de Noé. Vemos Génesis 6, del 6 al 9. Vemos qué dice la palabra. Génesis 6, de 6 al 9. Aquí vemos al 9. Dice aquí: Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. ¿Y era qué? ¿Qué era Noé con Dios? ¿Era hombre qué? Es que estamos leyendo desde el 6, perdón. 6:6. Qué pena, excúseme. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y le dolió a dónde? ¿A dónde le dolió a Dios? Cuando Dios ve el pecado en nosotros, ¿qué le duele?
¿qué le duele? El corazón. Cuando un hijo te falla, ¿a ti qué te duele? El corazón. Se siente uno morir. ¿Por qué? Porque ese hijo le falló. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Nos duele, a Él le duele el corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿quién halló gracia? Estando Dios disgustado con la humanidad en ese momento, hubo un hombre justo, apartado de toda esa mano de pecadores y maldad que había en el corazón de ella. Hubo un hombre llamado Noé, escogido, apartado, y dice que fue un hombre, que fue un hombre ¿qué? Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que cuando nosotros decimos no al pecado, cuando nosotros nos apartamos del pecado, cuando buscamos al Salvador, cuando buscamos a ese Cristo resucitado, hallamos gracia como Noé a los ojos de Dios. ¿Aquí hay gente que lo crea? Claro, hallamos gracia. Y cuando uno estaba en el mundo, uno que decía: yo soy el peor, la cucaracha, se menospreciaba, ¿verdad? Uno no tenía claro que Cristo murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, para darnos libertad. Ya no somos las cucarachas, ya somos hijos amados y bendecidos por el Señor. Así es sencillo. Gloria a ti, gloria al Señor, grande y precioso es el Rey. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Entonces, ¿qué pasa? En un momento dado, el pecador, lo que tiene que hacer, ¿quién me dice que tiene que hacer la persona que mantiene en pecado si quiere ser salva? ¿Correr a qué? ¿Correr a qué? A los pies de Cristo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿estábamos caminando muy santificados? ¿Qué dicen ustedes? Yo no. ¿Para qué voy a decir que sí, sí, no? Yo estaba en el mundo, en el pecado. Y cuando llegué a los pies de Cristo, mi vida cambió. ¿Aquí hay alguien que Cristo le haya cambiado la vida? ¡Amén! Hermanos, cuando uno llega a los pies de Cristo arrepentido, cuando uno llega a los pies de Cristo, eso fue lo que Noé hizo. Noé y su familia creyó. ¿Y qué consecuencia le trajo el haber creído que había un Dios que lo podía salvar? Él lo escogió, pero lo escogió por Altín Marín Dos Pingüe. ¿Lo escogió por qué? Porque era un hombre justo. Porque era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que tenía comunión con Dios. Y él se esforzaba, se esforzaba por agradar al Señor. Cuando usted camina con Dios, cuando usted sabe que la salvación viene de ese Jesús que murió en la cruz, usted camina con Dios. Usted trata de ser justo lo máximo. Usted trata de andar en esa vida de santidad. Decía el testimonio del esposo de mi hermana. Oyó una explosión y se bajó del carro y no había ninguna explosión. ¿Quién estaba causando la explosión para que en esa curva, él iba dormido en su carro, no se matara? ¿Quién causó la explosión? Nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús. Hoy también está causando explosión en nuestro corazón. Estamos viendo todo lo que está pasando. Él está llamando por medio de la naturaleza. Él está llamando al arrepentimiento al pecador. Hay una explosión, hay una atmósfera de predicación por todas las partes del mundo. Cristo quiere que nosotros nos levantemos como se levantó Noé en medio de un pueblo injusto y corrompido. Era un tiempo que la gente el mundo estaba corrompido, y pensó Dios traer ¿qué? Un juicio devastador, que era un diluvio, un juicio que iba a arrader la tierra, la iba a limpiar, la iba a dejar limpiecita. De hecho, que llovió ¿cuántos días? 40 días y 40 noches.
Si Barranquilla se inunda con 2 horas de invierno, ¿te imaginas 40 días y 40 noches? No quedó punto sobre la faz de la tierra. Todo quedó ¿qué? Limpio, destruido ahí. Ya quedó la tierra limpia. Es duro cuando Dios entra en ira con el pecado del hombre. ¿Qué dice Romanos 1, 18 y 20? Romanos 1, quiero ver la gente más que en la pantalla en la Biblia. Aprendamos a manejar la Biblia, por favor. Gracias, Señor. 1:18 dice la palabra del Señor. Romanos, dije 1:18. Dije Romanos, ¿qué? 18 al 20. No me coincide. No me coincide. ¿Por qué no me coincide? Porque no, anoté el texto mal. La ley de las pruebas, mejor confío que eres guía de los ciegos. No, perdón. Dejémoslo así porque tal vez anoté mal el capítulo. No problema. Entonces, al que desobedece al Señor, le viene un juicio, porque Dios al que no es obediente no le ama. ¿Alguien aquí cree eso? La desobediencia trae castigo, la desobediencia no deja nada. ¿Y qué estaban siendo los hombres en ese momento con Dios? ¿Obedientes o desobedientes? Desobediente. Y por desobediente, dígale al de al lado mirándole los ojitos, y por desobediente vino el diluvio y los barrió. Y ahora la gente ¿cómo anda? Peor, ¿verdad? Noé fue favorecido porque él obedeció. En el mismo momento que Dios le dio el mandato para hacer el arca, él dijo: Señor, pero espérese, es que yo tengo tantos quehaceres. Espéreme, deme un tiempo. El año entrante, cuando me quede un espacio, yo me pongo a hacer el arca. ¿Qué está diciendo ahora la gente cuando uno le predica el mensaje de la salvación? ¿Qué dice la humanidad ahora? Ahora no tengo tiempo. Otro día, hábleme de eso otro día. ¿O no está la gente así? Así anda la humanidad. No están interesados en ese plan de salvación. Y Noé sí creyó, mientras todos los demás no creyeron, no corrieron. Noé corrió a hacer el arca, a hacer las instrucciones de Dios. La gente no está siguiendo las instrucciones de Dios. La gente no se está guardando. Noé fue favorecido, ¿por qué? Porque guardó las instrucciones de Dios, porque las hizo. Él era justo y perfecto en la fe de Dios. Ahora la justicia se ha perdido. Ahora la gente quiere llevar su vida como le parece. La gente se ha vuelto más y más corrompida de corazón. Cada día la maldad. Ve uno los niños ahora. ¿Cómo andan los hijos ahora? Niños menores, estamos hablando de niños escasos 5 años, 4 años, y ya los papás le tiemblan. Ya los papás le van a disciplinar. Y el muchachito, ¿qué hace el muchachito? Y el muchachito se encrespa. Y si ya está grandecito, hace lo que dijo mi hermana: se va de la casa. Amenazan a los papás. Están puñaleando los unos niños a los otros. Eso es triste ver. Eso es triste oírlo en nuestra nación y en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente no está oyendo la voz de Dios, no está teniendo comunión con Dios. Amén. ¿Por qué? Por lo mismo, porque igual o peor que en el tiempo de Noé. Entonces, ¿cómo anda el mundo? ¿Gobernado por Dios o gobernado por quién? ¿Quién es el gobernante ahora de la tierra? Satanás. ¿Y quiere que Satanás gobierne sus hijos y su familia? Eso ni en chiste. Pero para evitar eso, los padres tenemos que hacer ¿qué? Lo que hizo Noé: darle a conocer a nuestros hijos y a nuestra familia el plan de
salvación. En el tiempo de Noé fue el arca. Hoy en día, tipo y sombra de Jesucristo. Hoy en día, dale a conocer a nuestros hijos el plan de salvación desde la temprana edad. ¿Es fácil traer los jovencitos a la iglesia? ¿Qué creen ustedes, padres de familia? Es muy difícil, porque el muchachito no quiere. Pero vaya, dígale a la niña o al niño: oiga, este fin de semana tiene discoteca. ¿Será que el muchachito se encrespa o la niña? ¿Qué creen los padres? ¿Qué creen los padres? ¿Qué dicen los de este lado? Me están mirando feo, ya veo. Estoy cayendo mal hoy. Ahí mismo vuelan, ¿o no? ¿Qué dicen los de este lado? Pero vaya, dígale el domingo: oiga, mi amita o mi hijito, muévase y vamos para la iglesia. ¿Cuál es la reacción de la niña o el niño? ¿Quién me dice? A carta abierta, dígame. Por ahí apenas me miran rayado. Iglesia amada, hay que darle a conocer a los hijos, como hizo Noé, darle a conocer a los hijos en temprana edad el plan de salvación. El plan eso se encrespa, pero después ellos solitos van a buscar de ese Cristo resucitado. Ellos solitos. Al principio es un poco duro. Yo recuerdo que estaba predicando en el apartamento cuando inició el grupo. En ese tiempo pues todavía éramos mínimos. Y mi hijo llegaba y eso cogía las ollas de adredes, lógico, y las hacía sonar. Yo tengo gente testiga aquí que eso era cierto. Yo tengo testigos, qué mejor que mis vecinos aquí. Y eso sonaban las ollas, mi esposo prendía el televisor a toda, el perro latía, el gato maullaba, bueno, era de todo. Pero yo decía: Señor, algún día hay victoria en Cristo, y yo doy por recibida la victoria. Y hoy, gloria a Dios, gloria al Señor, hoy el plan de salvación está en mi casa. Amén. Como Noé, ¿cuántos se salvaron? 7, y con él 8. O sea, era una familia, vemos, muy pequeña, pero se salvaron sus hijos, sus nueras, su esposa y él. ¿Aquí hay alguien interesado que se salve su familia? Dígale al hermano de al lado: dele a conocer el plan de salvación a sus hijos y a su familia. Amén. Dele a conocer lo que hizo Noé. Ya que ahora el mundo yace en las manos de Satanás, usted no puede dejar que Satanás se lleve su familia. Usted no puede dejar que lo enrede y lo saque del camino que es Cristo Jesús. Amén. Muchas veces Satanás quiso enredar mi familia. Muchas veces quiso llevarse mi esposo. Muchas veces quiso, porque no es un secreto, mi hijo estuvo en el alcoholismo. Pero yo decía: hay victoria en Cristo. Y Él lo tiene bendecido ya el plan. Y hoy están en el arca de Cristo Jesús. Amén. Romanos 3 del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12. ¿Qué dice la palabra? Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora la gente está buscando al Señor, y el que lo busca pereza. Como yo fui el domingo pasado, este domingo no voy. Es que el próximo domingo es el cumpleaños de Juanito y Pepito. Yo me quedo, hasta que no coma torta yo no vuelvo a la iglesia. Y así anda la iglesia ahora, enfriamiento espiritual. No hay quien busque a Dios de corazón. Dice: todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el tiempo de Noé, ni siquiera uno, fuera de él y su familia. Y así anda ahora. ¿Quiénes son los primeros que te acechan? ¿Qué te dicen los de la casa? Fanático, loco, ¿qué más? Lambeladrillo, ¿o no? Todo eso te van a decir en la casa.
Pero no importa, nosotros vamos ¿en dónde vamos? De la mano con Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es que el mundo se revuelque. No importa, allá el que no quiera creer en lo que está pasando, allá el que no quiera ese enfriamiento espiritual que hubo en la antigüedad cuando Noé hizo que todos fueran destruidos. ¿Y cómo va el mundo en esta dirección ahora? ¿Derecho a dónde? Al abismo, al fuego, ¿sí? Apartado de Dios. ¿Pero por qué? Porque el mundo entero, dice la palabra, yace en el poder. ¿De quién? ¿De quién? Del enemigo, del diablo. ¿Qué dice Primera de Juan 5:19? Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Usted va ahorita a los parques. Hoy, inclusive hoy para llegar a la iglesia, mi esposo dio 50 vueltas porque no encontrábamos la salida. Y no, yo creo que toda la iglesia. ¿Y qué? Y todo el mundo estaba a la maratón. No sé qué es lo que hay, no sé qué evento hay hoy en la ciudad. Y todo el mundo corría y todo el mundo con su uniforme. Y usted pasa todos los domingos por esos parques grandes y está a reventar de gente. ¿Cuántos corrimos a la iglesia? Contaditos, ¿verdad? Contaditos. Yo sé que aquí hubo gente que madrugó para llegar a la iglesia temprano. Y yo sé que hay gente que vino fuera de la ciudad para alcanzar a llegar temprano a la iglesia. Eso, dígale al de al lado, eso es amor a Cristo. Eso es amor al que nos dio salvación. Eso es amor al que todo lo puede y lo hace. El mundo yace en los eventos, el mundo yace en las maratones, el mundo yace en los conciertos. No es sino esos letreros de conciertos en el parque y eso. Ese roda al parque, eso por montones, colas inmensas. Pero vaya que corran a buscar la salvación. Vaya que corran a buscar de ese Cristo resucitado. Por eso dice la palabra, el mundo entero yace mediante el poder del enemigo. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Dicen los cuales el Dios de este siglo, ese Dios está ¿con qué letra? Con letra minúscula, que quiere decir Satanás, el gobernante de este mundo, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo anda tras las cosas del mundo. No les interesa el plan de salvación. No les interesa oír de Cristo Jesús. Son muy pocos y gloria a Dios por los que nos preocupamos. Por cuidar, por bendecir, por glorificar al Señor por medio de ese plan. Si Cristo Jesús vive en nuestra vida, nosotros no podemos, iglesia, estar teniendo comunión con el mundo. Si Cristo Jesús vive en mi vida, yo no puedo venir a la iglesia este domingo y el próximo sábado emborracharme. O el próximo sábado irme a tomar un petaco de cerveza. Porque el quien está con el mundo tiene enemistad con Dios. Y quien está con Dios rechaza todas las cosas del mundo. Porque el mundo y sus placeres. Ahora la gente, miremos Isaías 5:20. Ahora la gente a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno, dice la palabra. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así anda como en el tiempo de Noé. Por eso el Señor ya se cansó hasta que vino el diluvio y los barrió. ¿Y qué cree usted ahora que va a pasar?
¿Qué cree que va a pasar para la generación que está en este momento desobedeciendo las leyes y mandatos de Dios? Lo mismo y peor. Y peor. Los juicios de Dios. ¿Usted cree que todo? Sí, es coherente lo que dice mi hermana. ¿Usted cree que todo lo que estamos viendo, no solo en las otras naciones, en nuestra misma nación, esta descomposición social y en todos los ámbitos del género, ahí no vemos más que pecado? Estamos viendo tiempos difíciles, iglesia, los tiempos que habló Pablo, tiempos malos, cuando no eran tiempos malos. Y los tiempos malos de ahora están peor que los de Noé, peor. Lucas 17, 24 al 30, ¿qué nos dice la palabra? Lucas 17, 24 al 30. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Usted sabe el día de la venida del Señor? No lo sabemos, pero por las señales sabemos que está a las puertas, que ya viene como en el tiempo de Noé. Cuando Noé predicaba, él predicaba un diluvio. Dígale al de al lado, diluvio, una devastación. Y la gente le creyó. No le creyó, la gente seguía en su medio de pecado, en su vida alegre. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice el 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los bañó. Ve, yo estaba leyendo mal, pensé que decía que los había bañado. Dice que los destruyó. El pecado, Dios lo destruye. Él no deja al pecador aquí haciendo la suya. Él no va a dejar al pecador, a excepción de que se arrepienta, por supuesto, a excepción de que reciba a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero al pecador Él siempre no lo va a dejar hacer las suyas. Él va a mandar un juicio. Dice el 29, así mismo como sucedió en los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Dile al hermano, Dios destruye el pecado. Dios destruye al pecado. Y no se arrepintió, sino buscó de Dios. Sodoma y Gomorra dice que llovió fuego del cielo. La ira de Dios es delicada, mis hermanos, y la gente lo está tomando tranquilo. Uno le habla del plan de salvación. Pero es que ustedes los evangélicos son fanáticos. Dicen o no dicen así. Es que ustedes son aguafiestas. Ay, ustedes son tan hartos, qué pena, pero ustedes son aburridores. ¿Alguien aquí cree que somos aburridores? Uno vive feliz con Cristo en el corazón, hay felicidad. Con Cristo en el corazón hay vida en abundancia. Con Cristo en el corazón hay gozo eterno. ¡Aleluya! Con Cristo en el corazón usted va de victoria en victoria. Es la gracia de Dios. El Cristo que yo predico es un Cristo de poder. Y el que ustedes vinieron a adorar es un Cristo de poder resucitado entre los muertos para hacer que su vida y la mía sea victoriosa. Ese es nuestro Cristo. Y dice el 30, nos dice, y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermano, Dios no se va a quedar tranquilo con la gente que está causando pecado y pecado y pecado y maldad y maldad. Él tiene un día. Ahorita hay libre albedrío.
La gente puede buscar a Cristo o puede quedarse quieto, puede hacer de su vida lo que le plazca. Por eso dejo libre albedrío. Usted puede ser o bueno o malo, o usted puede escoger irse al cielo o irse ¿a dónde? Al infierno. Y preferimos el plan A o el plan B. El A, ¿verdad? El de estar junto a Cristo, ahí en las moradas celestiales. ¿Cuál escogió Noé? El plan A, el de buscar a Cristo y buscar la salvación. Usted no tiene que buscarla, usted y yo ya la tenemos, porque Cristo murió en la cruz para que usted sea salvo en el nombre de Jesús. Amén. Y dijo a mi esposo: si le va a dar el aplauso, déselo arriba. Aleluya. Usted tiene un Cristo resucitado que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Gloria a Dios. El hombre es el que se ha hecho necio. Dios todo lo hizo bueno. Iglesia, Dios todo lo formó bueno. Dijo que era bueno. Hagamos, dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vio que todo era bueno a medida que lo hacía. ¿Quién lo volvió corrompido? El hombre y su pecado y su maldad hizo que el aumento de pecado fuera. Entonces, ¿el hombre se ha hecho sabio en el transcurso de la vida o se ha hecho necio? Necio. En la antigüedad fueron necios. ¿Y dónde quedaron? Barridos o ahogados, muertos por el diluvio. Hoy en Cristo los necios van a hacer lo mismo, ya no en agua, pero van a ser destruidos, porque para eso no vuelve a haber diluvio, porque para eso el Señor hizo el arco iris como el pacto de que nunca volvería a mandar un diluvio a la tierra. Pero viene un día de juicio que no sabemos la hora ni el día, pero cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Salmos 14, del 1 al 3, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Dice el 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara de Dios. ¿Usted cree que como en el tiempo de Noé él estaba pendiente de quiénes eran los que se iban a salvar y quiénes no? ¿Creen que ahora está pasando lo mismo? Ahora está pasando lo mismo. Él sabe quién le ama, él sabe quién madruga a la iglesia a buscarle, él sabe quién le adora, él sabe quién le canta, él sabe quién le busca con amor. Dice el 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es mucha la maldad, como en el tiempo de... Pero ¿cómo le llama la gente a esto? ¿Cómo le llama? Liberación. Liberación femenina. Normal. Pero eso es normal. Hay gobiernos, hay países, y voy con todo el respeto con la iglesia, hay países que están diciendo que es normal que se casen los hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es normal. ¿Creen ustedes que eso es normal? ¿Qué cree la iglesia? Eso no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer, o lo que llama la Biblia, lo que se dice en el mundo, la hembra y el macho. La Biblia también lo dice. Entonces Dios hizo para que hicieran parejas, hombre con hombre, mujer con mujer, y todos juntos y revueltos. ¿Qué cree la iglesia? No, dígale al de al lado, lo de Dios no tiene variación. Lo que hizo Dios es santo. Lo que hizo Dios. ¿Y cómo anda el mundo? Los gobiernos aprobando cosas que no son de Dios. Y a eso le está llamando normal. Normal. ¿Cómo andaba en el tiempo de Noé? También la humanidad andaba diciendo normal.
había orgías, había homosexualismo, había lesbianismo, había asesinato, había de todo. La tierra estaba contaminada y el corazón del hombre corrompido. Estos son temas fuertes para tratar, pero iglesia, hay que tratarlos. ¿Por qué hay que tratarlos? Porque al pueblo hay que hablarle. Hay que decirle cuáles son las consecuencias que Dios no acepta y por las cuales viene un juicio, viene un día, la hora no la sabemos, pero hay un día del juicio de Dios para erradicar el pecado de la tierra. Vamos a la palabra. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios, que la palabra nos hable. Hay que hablarle al pueblo. ¿Qué dice aquí? Primera de Corintios 6. Dice la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? ¿Qué no van a heredar los injustos? El reino de Dios. No erréis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vuelvo y digo, estos son temas fuertes, pero Dios nos pone una responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el tiempo atrás de Noé era lo mismo. Y eso fue lo que llevó a ira a Dios. Ese cuentico de que Dios ya murió en la cruz y Él pagó mis pecados y yo ya estoy libre y yo peco. Hay una iglesia que tiene ese pensamiento. Y sigue pecando y no hay problema porque Cristo ya murió en la cruz y entonces todos caemos en desgracia. No se puede, iglesia. El pecado Dios lo condena y lo va a destruir. Él es claro cuando dice la palabra que los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los que no hacen o más bien cumplen los mandatos de Dios. Quien anda revolcándose. Pero hay un consuelo y eso llenó mi corazón cuando yo leí el 11, que toda la iglesia lo va a leer. Gloria a Dios por ese texto, me dio mucha tranquilidad. Iglesia, hermanos, hermanas, no importa tu pasado, no importa mi pasado. Muchos tuvimos que ver con esto que relacionó la Biblia. Tuvimos esas cargas de pecado, pero en Cristo hicimos un paréntesis en la vida. Dimos un paso definitivo. Ahora en Cristo somos lavados por su sangre. Ahora en Cristo ya no viene la condenación a nosotros, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. No importa que atrás fue la prostituta o el prostituto o el homosexual o la lesbiana o el ladrón o el que sea. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo usted y yo hoy estamos resucitados junto con Él, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Estamos resucitados en Cristo. Ya nadie te puede juzgar. Tú eras. No me interesa ese eras, porque ahora soy el que soy en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo soy libre, soy bendecido y soy salvo mediante el poder de la sangre de Jesús. Mire la diferencia. Ya no podemos, ni le podemos permitir a nadie que nos juzgue. No podemos. Por eso los que tenemos ese coraje nos paramos aquí a predicar con puntas, pelos y señales, sin miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos limpió, nos resucitó junto con Él y somos más que bendecidos. Ya no hay temor a nada.
ya no nos pueden juzgar. Pero a los que no reciben a Cristo, a los que no andan como Él quiere que andemos, miremos Mateo 24, 37 al 44. Mateo 24, 37 al 44. Mateo 24, 37 al 44. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pero bueno, ya ahí sigue hasta el 39. Dijimos que hasta el 34, pero al 44. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese que a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Iglesia, este es un tiempo para dejar atrás ese pasado negro que tal vez tuvimos algunos de nosotros. Es el tiempo de echarle tierra a ese pecado en el cual nos movíamos en el mundo. Ese es el tiempo donde hay que correr. Noé corrió y duró de 100 a 120 años construyendo un arca. Y todo el tiempo predicaba de salvación. Todo el tiempo animaba a la gente que venía un castigo para la humanidad. Ahora los pastores, los sacerdotes y bueno, todos los que predicamos el evangelio, estamos alertando a la humanidad. Viene un castigo severo para la tierra, para la humanidad, para el pecador. Viene un castigo severo. Viene un castigo. Ahora hay la manera de buscar a Dios. Ahora tenemos las puertas abiertas. Cristo es esa puerta. Ahorita el Señor está diciendo: ven a mí, búscame. Vale la pena venir aquí el domingo 2 horas. Vale la pena correr. Hay gente que viene de muy lejos. Y gloria a Dios. Ahora Cristo nos está dando la oportunidad. 100 a 120 años construyendo el arca, hubo una oportunidad. Y alguien fuera de la persona que creyó en Dios y buscó la salvación con su familia, ¿alguien más se salvó? La Biblia no lo registra. Dice que todos fueron borrados. Todos. Así anda ahora mi iglesia. Ahora el Señor está haciendo un llamado fuerte. Arrepiéntanse. Busquen de ese Jesús. No dejen pasar el día de venir a la casa del Señor. No venir a la casa del Señor de mes en cuando, domingo en cuando. Iglesia, no. Noé tuvo todo el tiempo, esos 100 y pico de años, buscando a Dios, trabajando en la obra. ¿Qué hacía él? Trabajar en la obra con sus hijos, trayendo la mejor madera, trayendo las especies y la gente viendo. Y ni así buscaron la salvación. Ahora, ¿qué está haciendo la gente? Ven que nos reunimos en los cultos, ven que el domingo hay estudio, el miércoles hay estudio bíblico, ven que se habla de Jesucristo, ven las señales, ven los terremotos, ven los temblores, ven las pestes, y ni así la gente está corriendo fielmente a buscar de Dios. Dice la palabra que hasta que llegó el día, el diluvio, y los barrió. ¿Cuántos dirían ese día: Señor, tenga misericordia de nosotros? Así va a pasar ahora.
El día de la venida del Señor van a decir: Señor, en su nombre sacaste demonio, en su nombre sanamos enfermos, en su nombre yo iba a la iglesia y eso. ¿Y qué va a decir el Señor? No los conozco, no los conoceréis. Iglesia, no es solo venir a la iglesia. Uno tiene que venir a la iglesia concentradito, con amor, con gozo. No venir porque me tocó. Es que tuve que acompañar a mi mujer o a mis hijos. No, a la iglesia se viene porque en mi corazón hay plenitud de gozo para el que me dio la salvación. Por eso venimos a la iglesia. Por eso venimos a la iglesia. Había plenitud de gozo en Noé cuando hacía el arca. Él sabía que muchos le iban allá: Noé, ábrame, Noé. ¿Cuál Noé? Así va a ser el día del Señor. Señor, tenga piedad. La piedad es ahora, la gracia es ahora. Ahora es que podemos ser salvos. Dice 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14, vamos terminando. ¿Qué dice? Si se humillare mi pueblo, ¿dónde está el pueblo de Dios? Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos vinieron a invocar el nombre de Dios? Y oraren. ¿Cuántos vinieron hoy a orar? Y buscaren mi rostro. ¿Cuántos están buscando hoy el rostro del Señor? Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuántos están convirtiendo su vida en una vida santa? Los caminos de atrás no nos interesan. Lo que hicimos atrás no nos interesan. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos un cambio de vida. Dice entonces hoy el Señor: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos creen que el Señor nos está oyendo? ¿Cuántos saben que Cristo murió en la cruz del Calvario para limpiar nuestra vida y bendecirnos, sanándonos de todo pecado? Amén. Esa es la fe en Cristo. Esa es la fe en el Señor. El Señor quiere que nos arrepintamos a tiempo. Este es el tiempo. Iglesia, a medida que ustedes ven los terremotos y temblores, es la señal más fuerte que hay ahora. Vientos de guerra, pestes y contagios, SIDA, virus. Ahora me contaban ayer, antier, que me tocó dormir en la clínica, me contaba una persona que no sé quién estaba en estado vegetal. No conozco la persona porque le había dado una bacteria en el cerebro y estaba en estado vegetal. Así anda el mundo, lleno de enfermedad, de muerte, de tristeza, de derrota. ¿Por qué? Por el pecado. Iglesia amada, usted es un pueblo escogido de Dios. Usted llegó a los pies de Cristo arrepentido. Usted llegó a los pies de Cristo para creerle a Él, para ser salvo, para el día de la venida estar ahí en las manos de Él. Segunda de Pedro 3, 9, 10. Perdón, del 8 al 10. Segunda de Pedro del 8 al 10. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede ser esta noche. Iglesia, puede ser esta noche. ¿Y qué tal que te encuentre por ahí mirando pornografía? ¿Y qué tal que te encuentre por ahí difamando, calumniando o haciendo adulterio o cosas indebidas? Por eso debemos de vivir cada día como si fuera el último. Cada segundo de la vida como si fuera el último. Arrepentidos, buscando de Dios. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No en vano murió Jesús, iglesia, no en vano murió Jesús. Antes Noé tuvo que hacer el arca para poderse salvar él y su familia. Ahora tenemos el arca en nuestras manos, que es Cristo Jesús. Usted no necesita ponerse a traer madera de allá del Amazonas para ser salvo. Usted ya tiene la salvación en Cristo Jesús. Usted ya tiene, porque Él murió por usted y por mí. Eso no le goza en su corazón.
En Juan 10:9, la parte A dice, Jesucristo en la palabra dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. Él murió, Él está por nosotros. Y en Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Mucho esfuerzo, iglesia, mucho esfuerzo. Iglesia, usted tiene todo a su alcance. Usted tiene un Cristo resucitado.